Bien, ya está con nosotros Pablo González, bienvenido. ¿Cómo anda? Muchísimas gracias, siempre un gusto estar por acá. Escuchamos a Babasónicos y Adrián Dárgelos es un gran lector, Sí. ¿Sí? gran lector y muy buen escritor. Tiene, Mira, eso no sabía. tiene un librito de poemas muy interesante, incluso Gourmet Musical, que es esa editorial que a veces que hemos recomendado aquí, le dedica un libro a la letra y la profundidad y los atravesamientos filosóficos que tiene la letra de los Babasónicos. Lo vamos a recomendar para la próxima. Mira, eso no lo sabía, Sí, sabía. sí, sí. Qué bueno. Sí. Es muy bueno, a mí me gusta mucho, Sí. me gusta Sí. Babasónicos. Pero no es lo único, porque también estábamos hablando fuera del aire, algo que tiene que ver con el bloque anterior, que vos me comentabas y que me gustaría que lo charláramos al aire, también respecto de la medición del costo de vida del INDEC. Claro, exactamente, que ha sacado hace tiempo los consumos culturales. Ajá. ¿No? Como ya no solamente no son medidos, sino que no te permiten hacer una proyección. Nosotros los que tenemos emprendimientos que tienen que ver con la cultura, no te permite hacer una medición o una planificación. En base a eso, cuánto se destina una familia o una persona en consumos culturales, que es bastante amplio. Va desde la entrada al cine hasta la venta de libros, hasta la participación en espectáculos, los financiamientos. Tampoco permite hacer una lectura de cuánto hay el financiamiento de los eventos culturales, ¿no? Mirá. Esto es grave. A donde vamos no necesitamos cultura, te dice el INDEC, así que ¿para qué la voy a medir? Tal cual. Como... Bueno, el otro día en una entrevista que vi, y una columna que vi respecto del INCA, que es el Instituto Nacional del Cine, este año el INCA no financió ninguna película. Exacto. Cero al Sí, cine nacional. Bueno, afuera habían dicho, ¿no? Sí, Bueno, es exactamente lo que Y en el Festival de Mar del Plata, un festival internacional muy importante, el titular del INCA dijo que el cine hoy son reels de 1 minuto y que algo se puede ver en numerosísimos reels de 1 minuto. En una película se puede ver en reels de 1 minuto y verla así, y no hace falta ir al cine, ¿no? Ir al cine, ver las plataformas que no dejan un estreno una semana y a la otra semana la tenés de forma gratuita en tu plataforma, puedes verlo, ¿no? Cuando el cine argentino está pasando un buen momento en cuanto a las producciones y al éxito que tienen, no solamente taquilleros, sino en calidad que tienen, ¿no? Sí. Dramático. Pero nosotros seguimos adelante contra corriente y ahora vamos a tus recomendaciones de libros. A lo que me gusta. Mira, viene consecuente, ¿no? Porque elegí, justo mientras los escuchaban en el auto, porque a veces me pongo medio ansioso y vengo todo 10 minutos esperando. Está muy bien. Sí, elegí por ahí, quizá el azar, y no lo es tal, 3 editoriales que representan mucho el espíritu de nuestra librería, ¿no? Que son editoriales que empezaron casi independientes: Chay, Godot, Sigilo. Y que estas editoriales nos invitan a literatura que siempre nos gusta decir a nosotros, que va por los bordes, ¿no? Donde hay un equilibrio entre la calidad, lo inédito, las historias que van por otro lado, la oportunidad que le da a escritores jóvenes que salen por el establishment, que seguramente no los publicaría Anagrama o no los publicaría Planeta. Bueno, Sigilo, siempre decimos, Sigilo abrió una puerta con Dolores Reyes, con Cometierra. Claro. Hoy Dolores Reyes la publica Anagrama. Anagrama. Y tiene su propia serie en Netflix que recomendamos fervientemente no ver, porque no vi los primeros 15-20 minutos de la serie Cometierra que se estrenó.
La verdad que... Situada en México es, ¿no? Situada en México, cosa que, Sí. no tiene absolutamente nada que ver ni con la atmósfera, ni con el territorio, Claro. ni con el lenguaje, que fue lo que posibilitó que Come Tierra sea una de las novelas o de las escritoras más traducidas y más vendidas de los últimos tiempos, ¿no? Claro. Eso era lo que llamaba la atención, ¿no? La construcción, no solamente del personaje, del paisaje, sino también el contexto que le daba el lenguaje. Claro, ¿no? claro. Eso era lo novedoso. Por supuesto que es muy posible que en el submundo de México algunas cosas tengamos parecidas, ¿no? Pero bueno... Indudablemente el mercado mexicano es más grande que el argentino. Totalmente, eso iba a decir. Exactamente. Así que bueno, elegí algunas, mira. A ver, primera recomendación, mira qué linda edición, sencilla, que llama la atención. Rápidamente, si vos ves este libro en una librería, seguramente lo mirás dos veces. Te atrae, sí. Más cuando es de Salomé Esper, y si tenés un librero amigo que ya haya leído lo anterior de Salomé Esper. Salomé Esper es una jovencísima jujeña, nació en el 85, es bastante joven, muy militante de las diversidades sexuales, y ya nos había sorprendido con una novela que nosotros recomendamos acá, que es La Segunda Venida de Hilda Bustamante. Una novela fresquísima, divina, muy, muy linda para leer, y este es su último libro de cuentos. Son alrededor de 7, 8 cuentos, uno mejor que el otro, Pablo. Uno mejor que el otro. ¿Qué aborda? Bueno, aborda temas respecto a la maternidad, el conflicto, los conflictos familiares, los mandatos culturales entre los hermanos, los sueños que luego tenemos de jóvenes y la adultez y las responsabilidades del mercado nos obligan a olvidarlos. Uno mejor que el otro, con una construcción de los personajes muy profunda, y con cosas que nos pasan comúnmente a todos, independientemente que sea de una familia de clase media de la ciudad de Buenos Aires a un joven que la única pasión que lo tenía era la pesca. Pero hay uno de ellos, sin lugar a dudas, que el que más hubieron dos que me fascinaron. Uno de ellos fue Primerizos, que habla respecto a las dificultades que tienen los padres primerizos y particularmente las madres primerizas luego del nacimiento. ¿Qué es lo que pasa luego, ¿no? Dice, la sensación de que la Ana que había salido del hospital no era la misma que había entrado, como si hubiera bajado tanto la energía de Ana que al llegar a un porcentaje mínimo, ella completa se hubiera reseteado y vuelta a una versión anterior guardada sin cambios. Como si esta Ana fuese un respaldo usando su cuerpo que había olvidado los meses con la panza, las listas de nombres, las caminatas larguísimas para encontrar una cuna perfecta. Una Ana suplente que salía a jugar cuando la titular estaba comprometida en otros asuntos. ¿Qué tipo de lesión era esta? No podía googlear eso. Interesantísimo. Este es ese cuento realmente plantea la estructura narrativa que está en la anterior novela de Salomé Esper. Plantea un tema sumamente complejo, lo plantea de una forma oscura y después lo va resolviendo de una forma mucho más luminosa. Recordemos que la primera novela de Salomé Esper, La Segunda Venida de Hilda Bustamante, es una mujer, una abuela, que luego de un año se despierta de su tumba y aparece en la casa de sus hijos y de su esposo. Y golpea la puerta y dice, hola, ¿qué tal? Y la familia, frente a semejante espanto, semejante sorpresa, prefiere decir, bueno, sigámosle la corriente a mamá, ¿no? Entonces plantea algo que es durísimo, como la muerte de una abuela o en este caso de una mater familia, y cómo va resolviendo el duelo a partir de otras cuestiones que pasan, ¿no? Acá también, cómo la crisis del puerperio es resuelta de una forma, en un momento que parece muy oscuro, lo va resolviendo de forma muy luminosa. Bien. Muy recomendable. Dedicamos mucho tiempo porque la Salomé Esper se las trae. Bien.
Otro escritor por ahí, debo confesar de que antes de ayer estaba ordenando en mi turno tarde y encontré este libro que ya yo había leído anterior algo de él, de Peter Horner. No nos dice absolutamente nada. Un escritor que yo había empezado a leer unos cuentos de su anterior libro que se llamaba ¿Hay alguien ahí? Y no me pareció muy interesante. Pero vi digo, vamos a dar una oportunidad. Porque de hecho tradujeron un nuevo libro de Peter Horner que se llama Sigo sin saber de ti. ¿De qué va este libro? Bueno, Peter Horner es un escritor que por ahí un antecedente que tiene, que fue segundo en un importantísimo premio que da en Estados Unidos, que es el Man Booker. Fue finalista con este libro y cuenta relatos y cuentos entrelazando su vida personal, su vida familiar, su trayectoria familiar a la luz de grandes escritores o de hechos o de referencias a grandes novelas o grandes escritores americanos, varios conocidos, muchos que yo no lo conocía, ¿no? Entonces es un libro quizás difícil de catalogar, es un ensayo, es una autorreferencia, es una autobiografía, no sé. Pero no son cuentos. No son cuentos. No, yo pensé que a partir del título y de la introducción que hacías era como una continuidad del libro anterior. Puede ser, pero puede ser. Mira, no se me ocurrió. Mira, vos estás más atento en eso. No se me ocurrió. De hecho, tiene esa particularidad. Ahora lo tenés que leer de nuevo. Ahora tengo que leer el otro. A la luz de esto. De hecho, hay como cierta particularidad que tienen algunos libros de cuentos que los títulos, anteriormente, un libro de cuentos se elegía el cuento con mayor estructura o más fuerza y era el que le daba el título al libro. Claro. ¿No es el caso de Querer es perder? No, pero era un cuento y otros cuentos. Y otros cuentos, claro. Tal cual, exactamente. Sigo sin saber de ti, tampoco, ¿no? Porque incluso no tiene capítulos numerados con reflexiones. Pero muy interesante. Voy a destacar una, mirá. En una mesa redonda, nadie se siente en la cabecera. Quizás una demarcación tal habría hecho las cosas más simples. Nos habría dado un punto de referencia que no debíamos mirar. En un círculo no hay escapatoria. Mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Seguimos metidos ahí, porque no hay mayor mentira en la faz de la tierra que la que dice que el tiempo es lineal. El tiempo es un círculo. Masticamos, tragamos y tratamos de no llamar la atención. Nuestra casa ya no está. La demolieron. Y sin embargo seguimos intentando pasar la cena sin sobresaltos. ¿Por qué elegí esto? ¿No? Porque él en un principio luego dice de la durísima relación que tenía con su padre, un golpeador, un alcohólico, y lo terrible que era el momento de la cena, ¿sí? Donde nadie podía hablar, cualquier cosa destapaba la ira y la furia de su padre, y él lo único que tenía para refugiarse eran los libros que había dejado su abuelo de parte materna. Alguien que juntaba libros sin ser un académico, juntaba porque le gustaba juntar libros, y él encontró ahí un refugio. De Peter Horner, Sigo sin saber de ti. Denle una oportunidad a Peter Horner, no hagan como este librero que desmereció la primer libro. Y luego cae rendido a sus pies con Sigo sin saber de ti. Bien, ¿sí? Muy lindo. La última, ya hemos recomendado muchísimas veces a Stephen Zweig. Un escritor que tiene la particularidad de escribir sin tiempo. Si bien la vida de Stephen Zweig es muy trágica, él termina suicidándose con su esposa, se envenenan los dos juntos frente a la tristeza tan grande del asedio del nazismo. Él sufre mucho y todos sus escritos
sus personajes les marca un antes y un después de la guerra, ¿no? Y lo que tiene Stefan Zweig es la profundidad y el análisis psicológico de los sentimientos de las personas. Stefan Zweig es capaz de escribir, aquí hemos recomendado algunos ensayos que son sumamente divertidos. Estamos hablando que Stefan Zweig murió en 1942 y nació en 1881, ¿no? Estamos hablando de alguien del siglo pasado. Entonces tiene una particularidad de escribir como sin tiempo, parece alguien contemporáneo. Insisto en, a pesar de que él escribe novelas cortas, esta en particular es Viaje al pasado, una novela cargada de romanticismo y del convencimiento de que el amor a veces todo no lo puede todo, el amor, ¿no? ¿De qué va Viaje al pasado? Un joven estudiante de clase muy baja se incorpora en una empresa que está empezando a crecer y se empieza a destacar este joven. Se empieza a destacar, entonces el dueño de esa empresa lo lleva a vivir con él a su gran mansión para que sea como su asistente personal y lleve esa gran empresa con una proyección internacional muy importante. En esa casa fastuosa que él no se encuentra cómodo, encuentra otra cosa. Encuentra la mirada y el rostro hermoso de la mujer de su jefe. Ahí empieza esa historia de amor que está marcada por el paso del tiempo. Él no se había lanzado hacia ella y tampoco ella hacia él. Se habían encontrado como arrojados por una tormenta, precipitándose uno contra otro, uno entre otro, en un inconsciente sin fondo, donde hundirse era un desvanecimiento dulce y al mismo tiempo ardiente. Un sentimiento acumulado por demasiado tiempo desembocó en un solo segundo, disparado por el imán de la casualidad. Y de a poco, cuando los labios enraizados se fueron soltando, aún tambaleándose por la improbabilidad de lo acontecido, él la miró a los ojos, esos ojos con una luz remota detrás de su tierna oscuridad. Bellísimo. A ver, esto es lo que insisto en esto, la conducción. Ese relato que le debe haber llevado muchísimo tiempo construirlo para contar un instante, un segundo, eso. Una mirada. Sí. Eso es Stefan Zweig. Lo resuelve Stefan Zweig, me hace acordar mucho a Alejandro Zambra. Te endulza con una historia, con un amor cargado de potencia, de sensualidad, y vos decís, esta es una historia de amor que se puede llevar adelante, nada va a vencer semejante amor. Sin embargo, lo vence algo tan sutil, tan dejado en cuenta como el paso del tiempo. El paso del tiempo. Qué loco, me quedé pensando esto de que vos decías que el autor en sí es un autor de alguna manera atemporal. Sí. Y sin embargo, el concepto de lo que estás trayendo del libro es que el amor no lo puede todo y lo que lo mueve o lo conmueve es el paso del tiempo, ¿no? O sea, alguien que escribe de manera temporal pone el foco en el tiempo, respecto de un amor. De un amor, tal cual. Y a ver, ponen, porque esto todas las novelas de Stefan Zweig, por ahí quien tiene tiempo que lea la biografía de Stefan Zweig, que es tristísima, se suicida con su mujer en Brasil, se suicida. Ideal para un domingo a la tarde. Ideal para un domingo a la tarde, totalmente. Más como termina esta novela, porque este amor no es consumado carnalmente. Se dicen esperemos, porque a él le dan oportunidad, su jefe, le da oportunidad de continuar su empresa en México. De Berlín a México, era una inmensidad. Y cuando ese viaje era de 2 horas para volver y consumar el amor, que en el medio hay cartas cargadas de amor, cargadas de efusividad, ¿qué pasa en el medio de esos 2 años? La guerra, claro. La Segunda Guerra Mundial. Y esos 2 años se transforman en 10 años.
Así que bueno, 3 recomendaciones 3. Excelente. Todo esto, ¿dónde lo encontramos? Ahí en el Ciprés 180, Ahí en está. Exámetro. En Exámetro, bien, muy bien. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias como siempre por todas estas recomendaciones. ¿Te sigue vigente la promoción de la Onconación? Sí, tenemos jueves, viernes y sábado 30% de reintegro con modo tarjetas Master y Visa. Un gran alivio para todos los... Sí. Un gran alivio. Sí. Por eso lo traigo, porque quería por lo menos que se sepa, que se difunda. Muy bien. Bueno, ahora sí. Gracias, Pablo. A ustedes.